Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. ¿Jugamos? Esa fue la pregunta que encontré escrita en un pedazo de papel, deslizado bajo mi puerta a las 3 de la madrugada. Al principio, pensé que era una broma. Ya saben, una de esas cosas que hacen los vecinos aburridos. Pero esa noche, me di cuenta de que no era una simple broma. Todo comenzó cuando me mudé a este viejo edificio. Los pasillos eran estrechos, las paredes parecían absorber la luz, y había una sensación de que alguien te observaba, aunque estuviera solo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de la madera bajo mis pies con cada paso que daba. Oh, pero la renta era barata. Eso es lo que todos dicen antes de que las cosas se pongan raras, ¿verdad? Esa noche en particular, estaba terminando de desempacar. Estaba cansado, con la espalda adolorida, y deseando acostarme. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que pone los pelos de punta, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Luego escuché un golpeteo suave. Toc, toc, toc. Miré hacia la puerta, pero no abrí de inmediato. ¿Quién va a esperar visitas a esa hora, no? Durante unos segundos me quedé quieto, escuchando. ¿Había alguien al otro lado? Pero el silencio volvió, denso, opresivo. Finalmente, decidí asomarme por la mirilla. No había nadie. Solo el pasillo vacío y las luces parpadeantes que parecían estar a punto de fundirse. Pensé que tal vez había sido el viento, aunque no había ventanas abiertas en el pasillo. Cerré los ojos un segundo, intentando calmarme, y entonces lo vi. El papel. Estaba justo en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado ahí con toda la intención del mundo. ¿Jugamos? Solo eso. Simples palabras escritas con una letra torpe, como si alguien hubiera usado sus dedos en lugar de un bolígrafo. Mi piel se erizó. Fue raro, demasiado raro, pero no le di mucha importancia. Arrugué el papel, lo tiré en la basura y cerré la puerta con llave. Clac. Me aseguré de girar la llave 2 veces, solo para estar seguro. Me recosté en el sofá, pero no podía dejar de pensar en esa nota. ¿Quién la había dejado? ¿Por qué a esa hora? Y entonces, justo cuando comenzaba a quedarme dormido, escuché algo. Pasos. Ligeros, rápidos, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Pero cuando me levanté para mirar, el silencio volvió, acompañado de una sensación de vacío. Esa noche no dormí del todo. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría corrido esa misma noche. Pero no lo hice. Y ese fue mi error. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.